sirve el atril. El atril. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hora, en verdad, para mí es un privilegio poder transmitirles de lo que el Señor a mí me ha regalado y me sigue enseñando, porque la verdad es que día a día aprendemos mucho del Señor. El tema que vamos a tratar en la noche de hoy es la administración financiera en el hogar. ¿Qué es administrar? Es la ciencia social encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos. Estos recursos pueden ser humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etcétera, con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Es decir, que vamos a administrar unos recursos para obtener de manera óptima unos beneficios. La administración financiera en el hogar es aprender a manejar los recursos que tenemos y hacerlos rendir de tal manera que podamos cumplir con los compromisos de la familia, es decir, aplicarlos de forma óptima. Esta disciplina debe ser aprendida y aplicada por todos los miembros. ¿Por qué? Porque todos buscamos un beneficio común y, por supuesto, todos deben estar integrados con el tema. ¿Cuál es el objetivo? Como ya lo dijimos, mediante una buena utilización de los recursos logramos satisfacer nuestras necesidades y tener una mejor calidad de vida. O sea que todo depende, el administrar bien los recursos depende de que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, y en sí eso es lo que busca cada persona individualmente y, por supuesto, en grupo, como es la unión familiar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Darle el reconocimiento al Señor como dueño de todo y nosotros simples administradores o mayordomos. En la palabra nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. El Señor nos da lo que tenemos, no es porque nosotros realmente lo merezcamos, es simplemente porque el Señor nos lo regala, nos lo da para que nosotros lo administremos. Entonces depende de nosotros el que lo administremos bien o mal, porque el Señor, igual como da, el Señor también puede quitar. ¿Cómo hacerlo? La mejor manera para tener una buena administración financiera o prosperar financieramente es gastar menos de lo que se gana y hacer ahorro de la diferencia. Esto trae seguridad al hogar. Además, permitirá suplir gastos extras o para emergencia. Esa es la regla número 1 y la regla de oro. No gastar más de lo que realmente nos ganamos, porque si gastamos más, pues estaremos haciendo un hueco, y lo ideal es que tengamos siempre un ahorro para invertir en los proyectos que quiera hacer la familia o para cualquier emergencia, porque las emergencias nunca faltan. ¿Para qué sirve la administración financiera? Nos ayuda a identificar cómo gasta su dinero, cuánto gasta en cierto periodo de tiempo. Es decir, siempre tenemos que tener un periodo para poder hacer el análisis de lo que nos gastamos, en qué lo gastamos y cuándo lo gastamos. Nos ayuda a planificar los ahorros que necesitaremos para gastos imprevistos. Nos ayuda a tomar decisiones referentes a su dinero, tanto ahora como a medida que su situación cambie con el tiempo. Es decir, nosotros, las situaciones son cambiantes. Hoy podemos estar bien, mañana de pronto ya no, o de pronto podemos estar mejor. Entonces, debemos tomar siempre decisiones de manera oportuna, como van cambiando la situación. Si bien cada persona tiene una situación financiera diferente, todos requerimos una herramienta que nos permita llevar este control. ¿Por qué? Porque las situaciones de cada hogar es diferente. Ahí vamos teniendo, pues algunos pueden tener más ingresos y de pronto menos gastos, o viceversa, tener más gastos, menos ingresos. Entonces, a todo debemos llevarle un control.
Y ese control hay que hacerlo de la manera hablando financieramente, hay que tener siempre ese control para que podamos saber cómo está la situación financiera, porque no podemos llevar en la mente los ingresos, los gastos, porque realmente pues no funciona de esa manera. Si no lo hago, ¿qué pasa? Así como en una empresa el éxito está ligado a la buena administración, el desorden administrativo produce inseguridad, cesación de pagos y finalmente conflictos, porque siempre se trata de buscar un responsable. En una empresa o donde se manejen recursos, aquí mismo en la iglesia, hay que tener siempre, por eso se tiene un departamento financiero, en las empresas también se tienen departamentos financieros, porque si no se maneja con un orden, pues entonces va a haber el caos, no se va a saber qué se pagó, si se pagó de más, si se pagó de menos. Entonces hay que llevar administrativamente las financieras de una manera ordenada y responsable. ¿Por qué se dice que produce inseguridad? Porque es que cuando aparece el resultado, por decir algún resultado negativo, siempre se tiende a buscar un responsable, a decir de pronto, ¿por qué? ¿Qué pasó esto? ¿Fuiste tú que no hiciste tal cosa? ¿O debías hacer tal cosa y no la hiciste? Por eso es que se necesita tener responsabilidades en cuanto a la administración financiera. ¿Cómo comenzar? Dios es Dios de orden y también nos enseña a manejar nuestras finanzas. En Lucas 14:28 nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor es maravilloso, en su palabra a Él no se le escapó nada de todas las situaciones que nosotros como seres humanos se nos presentan. Entonces, en el ámbito financiero, el Señor nos está diciendo aquí, mira, si tú vas a hacer un proyecto, tienes que sentarte, sacar cuentecitas, ver cuánto tienes de ingresos, cuánto te gastaste, cuánto te vas a gastar, y uno, de acuerdo a eso, sabrá si se debe hacerlo o no lo debe hacer. Él nos está ahí diciendo expresamente que hay que tener un orden en la administración financiera. Esa herramienta se llama presupuesto familiar. El presupuesto familiar es la herramienta que nos permite administrar las finanzas del hogar, es decir, nos permite detallar cuáles son nuestros ingresos y a dónde se van estos a través de los gastos. Es decir, que el presupuesto está compuesto tanto de ingresos como de gastos. Voy muy rápido, hermanos. Continúa. El presupuesto familiar está compuesto por ingresos. ¿Qué son los ingresos? Ingreso es el flujo de recursos o dinero que una persona recibe y que se lo entregan como salario, intereses, dividendos, comisiones, rentas, etc. Esto pues depende de la situación de cada hogar, de la actividad financiera a la que se dediquen. Pueden ser por un empleado y pues va a tener un salario, o puede ser un comerciante. Claro que el comerciante debe manejar las finanzas de su negocio independiente con los de la casa, porque si no el caos sería tremendo. Puede ser rentas que reciban, etcétera. Todo lo que nos represente dinero, eso van a ser los ingresos. Los gastos. Gastos es el dinero que se usa para adquirir bienes de consumo y en algunas ocasiones bienes de capital. ¿Por qué de consumo y de capital? Los bienes de consumo fueron, como su palabra lo dice, se consumieron y ya, hasta ahí llegó. Y los gastos de capital quiere decir que nos van a generar unos ingresos. Por poner un ejemplo, en un hogar la esposa es modista, entonces decidieron entre la familia que ella necesitaba una fileteadora. Eso le va a generar pues que el vestido quede más bonito y eso le va a generar unos ingresos porque está
es para generar ingresos, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama bienes de capital. O si se compró una máquina para hacer empanaditas, deditos, eso van a ser bienes de capital. Los gastos en el hogar pueden ser fijos o variables. Gastos fijos se efectúan con regularidad y las cantidades no suelen cambiar de un mes a otro. Por eso se le llaman fijos, porque son prácticamente estáticos. Por ejemplo, el arriendo o la cuota hipotecaria, los pagos de los colegios. La cuota hipotecaria de pronto puede cambiar, pero de un año a otro, si no se coge, bueno, antes estaba el UPAC, pues ya ahorita, gracias a Dios, no, porque eso subía ya era variable. Los gastos variables también se presentan con regularidad. Las cantidades son variables y se puede tener cierto control sobre su volumen. Por ejemplo, el mercado y los servicios públicos. Yo esto facilito lo puedo, por eso se le llaman variables, yo lo puedo controlar. Depende de mí el que yo gaste más en mercado o que yo gaste menos. Lo mismo con el servicio de la luz, yo puedo restringir el que se hagan más llamadas, puedo tener control del agua, evitar que haya desorden. Bueno, hay muchos tips, muchos consejitos como para no desperdiciar el agua, sobre todo en esta época que hay tanta escasez. Arreglar por lo menos si hay una gotera, todo eso, tanto se va gastando el recurso como la cuentecita también va subiendo. Otro tipo de gastos, gastos opcionales. Como su palabra lo dice, yo tengo la opción de si sí o de si no. Son gastos que usted decide hacer y de los cuales tiene total control sobre la cantidad. Por ejemplo, recreación, ropa, regalos. Yo decido si puedo ir de vacaciones. O sea, eso es simplemente una decisión que se toma de que si puede o si no se puede. Hacer un regalo o comprar ropa, pues eso depende de la situación y de la opción que cada quien pueda. Otros gastos que existen son aquellos gastos ocultos. Y esos gastos ocultos realmente debemos tener mucha atención sobre ellos. Un ejemplo clarito es, debemos evidenciar los gastos ocultos. Por ejemplo, si se compra un vehículo, pensar en pagar impuestos, seguros, gasolina, estacionamiento, mantenimiento, llantas, reparaciones, entre otros. Porque no solamente va a ser la cuota del crédito que hicimos, sino que hay que tener en cuenta que hay un seguro contra robo que es bien alto, que hay un SOA que hay que pagar, que hay unos impuestos de rodamiento, que hay estampillas, que hay estacionamiento, todo eso suma y todo eso hay que sacar las cuentas para cuando vayamos a pagar el seguro de pronto, si hay que pagarlo, eso como es anual, si hay que pagarlo en marzo, pues yo en marzo no voy a contar con todo ese recurso para pagar, entonces yo mes a mes debería ir haciendo una provisión de ese gasto que a futuro me va a venir para que no me coja desprevenida. Esos son los gastos ocultos que hay que tener mucho cuidado. Otras características del presupuesto es que este debe elaborarse en pareja, debido a que cada uno debe estar de acuerdo en las prioridades que se le van a dar al mismo. Es decir, que cada uno asuma responsabilidades, como habíamos dicho ahorita cuando se hablaba del caos administrativo, para evitar de que se vaya a decir de que tú eres el culpable de que no se hizo esto o lo otro, sino que se sientan, cada uno saca sus cuentas, dice esto se le va a dar prioridad a este gasto primero, este sí entra, este no, para que de pronto si se hace un gasto que no se había previsto, el que lo hizo ya tiene esa responsabilidad, entonces debería asumirla. Pero lo ideal pues es que como se va a hacer en pareja, todo sea de mutuo acuerdo. En el momento de decidir si un gasto es necesario, deberíamos hacernos siempre las siguientes preguntas. ¿Lo necesitamos realmente? ¿Lo necesito ya? ¿Qué pasaría si no lo compramos? ¿Puedo satisfacer esta necesidad con un gasto menor? A veces cuando nos hacemos esas preguntas, ¿lo necesito realmente? Casi siempre, sobre todo una mujer, termina diciendo, no, realmente no es necesario. Y me evito esos gastos cuando nos antojamos de algunas cosas, a veces innecesarias, simplemente porque nos gustan.
O hay gastos que también pueden esperar. Si de pronto al tomar yo este mes y sacar mis cuentas, hay un gasto que de pronto deseaba hacer, pero yo digo, ¿realmente lo necesito ahora? ¿No puede esperar para el otro mes? Todas esas preguntas hay que hacerlas para que no se nos arme el desorden. Debe consultarse permanentemente, porque es una guía que nos va a permitir tomar decisiones a tiempo. Es decir, que nosotros debemos hacerle seguimiento a esos ingresos y a esos gastos. Mensual, no esperar a que el mes se acabe para sacar cuentas y decir, ya no tenemos, ya no hay nada que ajustar. Por eso es que hay que tomar decisiones a tiempo, o sea, revisar continuamente cómo van los ingresos. Si son fijos, bueno, no va a haber problema con los ingresos, pero con los gastos yo sí debo estar revisando si de pronto, por decir algo, con el mercado ya compré el límite que yo tenía, entonces ya yo no puedo gastar más para el mercado. Y si me pasé, yo debo ajustar otros gastos para no crear un déficit. Las decisiones que se toman para mejorar el manejo de las finanzas familiares deben socializarse y colocarlas en un lugar visible. La situación, o sea, el resultado que se da de pronto cuando hacen el análisis, el seguimiento, si de pronto hay una decisión que tomar urgente porque los gastos son mayores y hay que restringir, o sea, debe explicársele a la familia, a los hijos, qué decisiones se van a tomar para que no se las tomen por sorpresa o no, ya esto no se puede, pero explicarles por qué. Debe ser flexible, de tal manera que podamos ajustarlo de acuerdo al comportamiento de los ingresos y de los gastos. Por eso se le dice flexible, porque puede estirar y encoger. Entonces nosotros podemos ajustar acá o aflojar dependiendo la situación, por eso se le llama flexible. Aquí tenemos un ejemplo. Está sencillo, aquí anotamos los ingresos están arriba, suponiendo que los ingresos sean por salario 1.500.000, que hayan otros ingresos en la casa por arriendo, por otros trabajos que se hagan, de pronto una cuota de alimentación que den extraordinaria, algún subsidio que les concedan. Entonces vemos que al final del mes hay unos ingresos de 2 millones de pesos. Los gastos, aquí es tentativo, se le dieron unos porcentajes que son estos de acá. Los porcentajes menores. Ahí. Pero no se alcanzan a ver. Déjalo como estaba, hermano, como estaba. Sí, por lo menos los diezmos tiene el porcentaje del 10%. Ya sabemos que ese es lo primerito, los diezmos lo primerito que debemos apartar para el Señor, porque de lo recibido de su mano, de eso le damos. Y si somos fieles, el Señor dice, pues que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. O sea que lo primerito, el 10%, o sea, los 200.000 pesos de los 2 millones de pesos. En votos y ofrenda está un porcentaje del 5% tentativo. Eso depende, eso puede ser mayor de acuerdo a lo que usted sienta en su corazón. Bueno, y eso sí es algo ya personal en los votos y ofrendas. Una cuota de vivienda, arriendo o cuota de crédito tiene un 22%. Normalmente cuando hacen un estudio de crédito dan entre el 25 y el 30% para una cuota de acuerdo a los ingresos. Si no lo tiene ninguna de las dos, pues esos gastos pueden ser distribuidos en otros que tenga. De pronto puede ser otro crédito que esté pagando por alguna inversión que hizo o alguna cosa. Están los gastos de salud y pensión, alimentación, servicios públicos, educación, transporte, vestuario, para un total de gastos de 1.895.000. Entonces nos queda un saldo de 105.000 a favor. Ese saldo que nos queda debemos ahorrarlo para los imprevistos o para las inversiones que se deseen hacer. Aquí por lo menos vimos que en alimentación se gastó más. Teníamos presupuestado 400.000 y se ejecutó
ejecutó o se gastó 450, es decir, que quedó en negativo 50,000 pesos. Ya eso si nosotros le hacemos el seguimiento de lo que estábamos diciendo ahorita, si ya yo veo que yo me pasé, yo tengo que ajustar por otro lado, porque si no, pues se va creando el hueco y pues, ¿qué hacemos? No tengo, pero hay que pagar unos gastos urgentes, entonces no podemos recurrir de pronto a un crédito cuando no tenemos con qué pagar ese crédito. Entonces aquí pues se me ocurrió bajar servicios públicos, eso lo podemos hacer también. Por lo menos yo lo he practicado desde que me dijeron por lo menos que si uno desconecta la lavadora se ahorra, y yo lo he verificado, a mí me ha bajado la luz 10 a 12,000 pesos. Yo digo, bueno, eso sirve, es un ahorro. El transporte también yo puedo bajarlo, de pronto puedo caminar un poquito, me hace bien a la salud y me hace bien al presupuesto para poder ajustarlo. Vestuario, pues todos los meses no vamos a estar gastando en vestido. Entonces puedo ir ajustando de acuerdo también. Esto es algo, es un ejemplo, y pues cada familia pues va haciendo de acuerdo a su presupuesto familiar, de acuerdo a cómo sean sus gastos. Si hay alguna preguntita hasta ahora, no. Aquí hay unos consejos que nos pueden ser útiles. El primero, gastar sabiamente y conforme a la voluntad de Dios las bendiciones que Él nos regala. O sea, eso es muy importante porque el Señor nos da una bendición y nosotros no podemos ir a desperdiciarla. Antes, por el contrario. Fidelidad en los diezmos. Gracias al Señor, pues, hemos aprendido mucho sobre eso. El Señor nos sigue enseñando. El hermano Plutarco, gracias a Dios, se ha dejado usar mucho del Señor en esta parte. Y pues es muy importante porque cuando somos fieles, el Señor siempre es fiel, pero si le somos fieles, eso se refleja. Si obtiene ingresos extras en un periodo, ahorrarlo para cuando haya escasez o invertirlo en los proyectos de la familia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso extra, yo no voy a correr a gastármelo. ¿Por qué? Porque pueden venir las épocas de las vacas flacas y yo debo tener algo con que solventar toda esa parte. Si requiere ingresos extras y es posible, subarriendo una habitación. Esto es dependiendo pues la situación de cada familia. ¿Paso? Involucre a los adolescentes y jóvenes a obtener ingresos de acuerdo a la destreza, pericia o arte que posean. Ejemplo, dar clases de refuerzo. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque a los jóvenes y a los adolescentes, pues hay que enseñarles cómo se gana el dinero y que ellos aprendan a ser responsables. Si bien eso puede ayudar, aparte de que ayude en la familia, también le va ayudando a él a crecer como persona y va adquiriendo responsabilidades para cuando él le toca enfrentarse a la vida, ya sabe cómo enfrentar cualquier problema que se le presente en esos casos. También le sirve pues para comprar sus cosas personales, o sea, si se antojó de algo, pues puede hacerlo con sus recursos y de paso ayuda en la familia. Al comprar, pregúntese si es realmente necesario. Bueno, ya lo habíamos hablado ahorita, si no lo compro, ¿qué pasa? Realmente, pues, es una pregunta que siempre debemos hacernos. Evite el uso del dinero plástico. Si es muy necesario, elija la tarjeta con intereses más bajos. Las tarjetas de crédito tienen unos intereses muy altos, entonces debemos tener mucha responsabilidad al manejarlas. Gracias, hermano. Pagar a tiempo nos evita intereses moratorios y reconexiones que son muy altas en el caso de los servicios públicos. Si no pagamos a tiempo, pues siempre nos va a venir una reconexión, viene la tijerita, nos cortaron y para la reconexión va a ser muy alto. Y si es un crédito en el que nos caemos en una cuota, nos es más difícil pagar dos. Si nos caemos en dos, mucho más difícil 3. Entonces, los intereses normales que cobra el crédito, más los intereses moratorios, eso es altísimo. Los bancos se hacen millonarios con eso. Si es posible, elija un alquiler más económico. Si tengo una situación que de pronto no me permite vivir de pronto en el estrato en que estoy,
por una u otra situación que estoy atravesando, yo debo tener la entereza, la fortaleza de mudarme, buscar un alquiler más económico. No compre ropa en temporada alta. De verdad que eso a mí me pasó hace ratito. En diciembre, hace como unos 6 años, compré una blusa bien bonita, la verdad. Pero en febrero que fui a dar una vuelta a los almacenes, vi la blusa con el 60% de descuento. Me dolió y dije, no, pues no hay que comprar de pronto en diciembre, no hay que comprar. A veces igual de pronto alguien dice, no, pero es cuando uno recibe los ingresos extra. Guárdelos y lo compra en febrero y es más económico y estamos ahorrando. Apague el bombillo que no esté utilizando. Bueno, eso lo dice todo. Repare las llaves que goteen, evite fugas. Nuevamente, con este recurso del agua tan necesario y tan escaso en estos tiempos, debemos tener mucho cuidado con el agua. Compre artículos de uso básico que estén en promoción. Las promociones sí son buenas en estos casos, en productos que nosotros estamos utilizando permanentemente. Papel higiénico, jabón, champú y bueno, otras que sean del uso diario en la casa. Y como recomendación final, la disciplina es un factor clave para el éxito financiero. En este caso, es no faltar a las normas que nos pusimos para manejar los ingresos y los gastos. O sea, cuando se sentaron para hacer el presupuesto, se pusieron unas claves, entonces eso hay que respetarlo. Tomar el ahorro como una disciplina, así sea una cifra muy pequeña, pero es necesario ahorrar. Así sea lo mínimo, pero hay que ahorrar. Y hacer seguimiento al presupuesto y ser muy críticos en los gastos realizados. Si hacemos el presupuesto y no le hacemos el seguimiento, es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dar cuenta de cómo van las cosas y no podemos, por supuesto, tomar las decisiones de manera oportuna y para que no llevarnos sorpresas. Bueno, mis hermanos, esto es todo. Espero, pues, pregunta o aporte. Bueno, eso realmente, como se dijo, debe sentarse la pareja y ellos son quienes deben ponerse de acuerdo. Es una decisión que deben tomar y decir, bueno, si ambos trabajan, pues por supuesto los ingresos va a ser la sumatoria de ambos. ¿Por qué? Porque es que el hogar es uno solo. O sea, eso es, y se busca el bien y el objetivo es uno. Entonces, ambos deben aportar todo el total, y es decir, la esposa debe conocer cuánto gana el esposo y a su vez, y viceversa. Entonces, si uno gana 2 millones, el otro se gana 3, bueno, el total de los ingresos son 5. ¿Cómo van a ser los gastos? Y bueno, yo me imagino, se deben poner de acuerdo. Tú pagas la cuota del arriendo, yo corro con la alimentación, depende, me imagino que de manera equitativa. Si el uno gana menos, pues obviamente no se le va a decir, bueno, tú vas a pagar más por esto porque no le va a alcanzar. Debe ser equitativo. Otra pregunta. Exactamente, el equilibrio lo da el comportamiento tanto de los ingresos como de los gastos y sobre todo el ponerse de acuerdo. ¿Listo? Bueno, gracias mi hermano, el Señor les bendiga.